Tú sabes una parte, pero no lo es todo. No sabes todo. Y entonces, pues esto le costó bastantes cosas. Una de las cosas que lo llevó a la muerte, pues fue eso, le dieron a beber un líquido, que a través de este líquido él muere. Pero resulta que sus amigos dicen, él tenía tanta capacidad mental que pudo haberse librado fácil de ese juicio de muerte, pero no lo hizo. No quiero que confundamos y decir, Sócrates entonces tiene más o entonces es un Jesús. No, te trato de decir un ejemplo de lo que sucede cuando una vida comienza a romper sus esquemas. Y si algo había, aún en sus fuerzas, ¿por qué no? Pero si algo había en Sócrates era el constantemente estar buscando de qué se trataba la vida, de qué se trataba el sentido de las cosas que hacía el ser humano. ¿Ok? ¿Vamos bien? Tú y yo, hermanos, conocemos a Dios. Y casi siempre trato de dejar un ejemplo de este punto. ¿Por qué? Porque así como conocías a Dios ayer, hoy tienes la oportunidad de conocerlo y tenemos la oportunidad de conocer un aspecto que ayer no vimos. Recordemos que somos realidades finitas, realidades relativas. ¿De qué depende la relatividad? De que lo que tú pienses no es igual a lo que tu hermano está pensando. De que una misma palabra se interpreta diferente para cada cabeza. Y ayer les repetí muchas veces a los jóvenes, los que estuvieron aquí lo van a escuchar de nuevo, la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios se establece para cada uno de nosotros como seres humanos para decirnos, tengo algo que enseñarte, tengo algo que quiero que aprendas. Y cada uno tenemos la oportunidad de elegir cuál es el camino que tomamos, cuál es la actitud que tomamos, ¿verdad? Y dentro del ser humano muchas veces existe esto que se fortalece aún a base de Biblia, con base en la Biblia, con base en palabras bíblicas para decir, yo ya conozco, yo ya sé, yo ya entiendo. Pero aún la persona que Dios estableció como nuestra líder, si alguna vez la llegaron a escuchar con esta frase que decía, yo no sé nada, no puedo nada, no tengo nada. Y esta actitud, esta capacidad de humillarte delante del Señor, te permite entonces conocerlo. Y sí, puede parecer paradójico porque en el mundo actual es mientras más demuestres que puedes, más recibes. Pero en el Señor es mientras menos demuestras que puedes, más recibes. Amén. Vamos por favor a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer desde el versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, ¿qué? No soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Amén. Vamos a Mateo capítulo 11, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 11.
¿Estamos ahí? Amén. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok. Él, estableciendo su postura delante de los hombres, dice: no soy profeta, no soy el Cristo y no soy Elías. Pregunta: ¿qué es lo que pasó cuando Jesús lo presenta delante de los hombres? Lo presenta como profeta, porque dice, hasta Juan profetizaron. Lo presenta como Elías. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Alguien que me diga por qué razón esta respuesta tan contradictoria, verdad? Porque Juan había demostrado lo que nos dice al principio. Dice, este es mayor porque aprendió a ser pequeño, pero aquel que aprenda a ser mucho más pequeño que él, mayor va a ser llamado en el cielo. Y entonces, ¿qué es lo que niega nuestro orgullo? Aquellas capacidades que Dios puede dar. Te lo voy a poner así. Una persona viene y toca un instrumento, ¿ok? Una persona viene y a la manera visual de cualquier ser humano tiene una capacidad, ¿cierto? ¿Verdad? Un levita viene y toma lo que sabe para rendirlo delante de él. Es una capacidad igualmente vista para los hombres, pero delante de Dios, ¿cómo se rinde esta capacidad? ¿Cómo uno puede demostrarlo? Uno puede entregarlo al Señor. Como nada, como dependencia de Él, como honra a Él, como gloria a Él, para que entonces tome un valor. Está curioso, ¿verdad? Está chistoso. ¿Sí me voy dando a entender, hermanos? Sí. Si algo tú sabes acerca de la palabra de Dios, nuevamente repito la frase, no sabemos nada. Delante del Señor es nada sé. Oye, pero es que yo me sé el Salmo 23 de memoria y me sé el Salmo 119 de memoria, fíjate. Yo me lo sé de memoria. Bueno, esto que sabes de memoria, sí úsalo, pero delante del Señor presentarlo como nada. Es una clave importante para que Él siempre siga siendo el maestro y Él entonces utilice tu vida y nuestra vida. Y comienza Juan diciendo, ¿sabes quién soy yo? La voz del que clama en el desierto. Vamos a Isaías capítulo 40, por favor. Dice, la voz del que clama en el desierto. Vamos a leerlo desde la profecía de Isaías. Juan capítulo 40, versículo 3. Ahorita nos regresamos, pero versículo 3. Dice, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. Este desierto, hermanos, o la palabra es midbar, que es exactamente significa desierto, pero la raíz de esta otra palabra es davar. ¿Han escuchado algo de davar, verdad? Como que compleméntenlo, hermanos. Si aún no es todo lo que menciono, compleméntalo con todo lo que conoces acerca. Y dile gracias, Señor, gracias. Si lo estás comprendiendo de esta manera, ahora te explico. La palabra davar tiene que ver, sí, con un desierto, tiene que ver, sí, con este lugar de sequedad, pero también tiene que ver con pasturas. Ah, caray, ¿en el desierto hay pasturas? No.
Pero la raíz de esta palabra te remonta a este punto de pasturas. Además es una boca. ¿Qué estás tratando de decir o qué estamos tratando de comprender, hermanos? Que en esos momentos de sequedad, que ahí donde menos te lo esperas, que ahí donde no hay nada más, es donde Dios habla y donde Dios provee, donde Dios pone la provisión exacta, no más, no menos, sino la exacta. Para ti, para mí. Pero es hasta el momento en que vamos a ese desierto. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Ese punto donde ya no hay que yo conozco, que yo sé, que yo puedo. Donde ya no hay una dependencia de nuestras fuerzas naturales, de nuestra capacidad mental y cognitiva. No, sino solamente está su palabra diciéndote: aquí está también. Si es verdad, no hay nada más, pero por yo tener un encuentro contigo y decirte: aquí está la porción de pasto. Aquí está la porción de mi boca. Amén. En el desierto tú y yo, hermano, vamos a hallar todo esto. Y dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en el nada, créanlo, hermanos, que se incluye tanto valles como montañas. Créanlo, hermanos, que se incluyen los momentos difíciles. Pero entonces en todas esas circunstancias, nosotros, sabiendo que es nuestro pastor, nos va a llevar a lugares y a momentos donde sí, quizá todo lo que veamos sea desierto, pero ahí nos va a decir: aquí está mi provisión de pastura. Aquí está mi provisión de palabra. Aquí está mi provisión de mí mismo para ti. Pero es solamente hasta que dejamos que Él sea el pastor y nosotros la oveja, hermanos. Es solamente hasta que dejamos que Él sea el que dirige el rebaño. Él sea que con su callado y con su vara tanto jale como corrija, tanto permita que sean momentos de dificultad como momentos de gloria. Imagínate esto, hermano: el pastor con ambas herramientas jalándote. El pastor diciéndote: hey, por acá es. Imagínate ahora en tu vida y en mi vida, hermanos, que cada una de las circunstancias han sido esos caminos donde a veces hay sequedad. Podemos voltear y hagamos una retrospección. ¿Sí lo dije bien? Sí, ¿verdad? Ok, hagamos una retrospección muy personal. ¿Ok? Recuerda ese momento de necesidad, ese momento de sequedad, ese momento donde venías y llorabas y ya no hallabas qué hacer. Recuérdalo, llámese como se llame, pero creo que todos hemos pasado por momentos donde decimos: híjole, no hay respuesta. Híjole, no hay. Bueno, ese era tu desierto. Pero para pasar por ese desierto, ahí estaba su mano guiándote. Al pasar por ese desierto, en cierto momento llevó tu caminar hacia el pasto, ¿verdad? Hacia la respuesta. Y entonces cobró sentido el hecho que hayas pasado por ahí, ¿verdad? ¿Es verdad? Es cierto. Cobró sentido. Y ayer les ponía un ejemplo, y si me permiten los jóvenes, voy a poner este ejemplo nuevamente para darte a entender de qué se trata. Imagínate, hermana, perdón su nombre, hermana Olga. Yo hoy llego y le doy 200 pesos y le digo: hermana, Dios la bendiga. Es algo que Dios puso en mi corazón y quiero hacerlo para usted. ¿Ok? Y el día de mañana hago lo mismo. Le doy 200 pesos. Y así, cada día, cada día, cada día. Al principio puede haber gratitud en su corazón, ¿verdad? Pero si yo en un mes, un día, dejo de darle los 200 pesos, ¿qué va a pasar? ¿Y mis 200? ¿Y lo que me correspondía? ¿Y mi herencia? ¿Dónde está? Nos permite el Señor vivir lo que es estar con la provisión que para el ojo natural es tenerlo, pero nos permite también vivir agradecidos por los momentos de sequedad. ¿Sabes por qué, hermano?
para que entonces cobre sentido. Y muchas veces nosotros al ojo natural agradecemos por los 200 pesos, pero no agradecemos por el día que no están los 200 pesos. Esto está plasmado en la palabra de esta manera. Dice, que haya gozo en ustedes. Gócense cuando sean pasados en diversas pruebas, cuando sean llevados a diversas pruebas. ¿Quién se puede gozar en diversas pruebas? Díganme. Está complicado entender esto, ¿verdad? Con la cabeza natural. Y es aquí a donde te quiero llevar y decirte, solamente Dios y solamente Él comprende todo el caminar y decir, quiero que te goces porque lo que va a producir de ti. En la palabra nos dice en primera de Pedro que el producto de la prueba es la paciencia. Y el producto de la paciencia es fe. Entonces esta cadenita de paciencia y fe produce en ti el aprender a decir, Señor, tú sigues siendo bueno. Señor, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo mi pastor. Tú sigues siendo aquel que provee. Nada me faltará. Aquel que provee, pues nada me faltará. Sí, nada me faltará, nada. Valles, montañas, nada me faltará. Placer y dolor. Cuando nosotros comprendemos, quizá lo has escuchado antes, que en una mano está el placer y en otra está el dolor. Y cuando hacemos esto, ¿sabes qué es? Decir, acepto tu voluntad sobre mi vida. Alguien puede dar un aplauso a Él y decirle, gracias por tu placer, por tu dolor. Gracias por los momentos, porque en todo eso me estás permitiendo verte como mi pastor. Gracias porque en todo ello puedo ver tu mano obrando. Gracias por esta balanza que yo no entiendo, pero que produce en mí una fe mayor. Una fe mayor para voltearte a ver. Amén. Imagínate ahora esto. Juan el Bautista, con este llamado tan grande, ser proclamador de la voz de Dios. Bueno, así como lo ves tan grande, si lo comprendes lo que estaba diciendo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Así tú y yo, nuestros labios, nuestra boca también, en hechos nos manifiesta que la creación aún está de parto y que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que está esperando la manifestación tuya y mía. ¿Y sabes cuál es esta manifestación, hermanos? No se trata de otra cosa más que de Jesucristo en nosotros. Vamos por favor a Primera de Corintios y te lo voy a mostrar con Pablo. Primera de Corintios capítulo 2. Amén. Desde el versículo 1 vamos a leer. A ver, permítanme. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén.
Pablo estaba enfrentando a un pueblo de Corinto que, si has visto en qué categoría se encontraba, eran unos sabiondos de primera. Eran gente que sabía, gente que conocía, gente que había sido influenciada por los griegos con su manera de pensar, con su manera de filosofar. Estaban capacitados para dar respuesta al ser humano. Pero aún en esta capacidad, a ellos mismos les hacía falta esta parte donde Dios comenzaba a establecer su reinado sobre ellos. Sí creían, pero solamente en algunas cosas. Es decir, aquello que conviene, aquello que yo interpreto y que yo comprendo, es lo que es Dios. Aquello que yo puedo decir que es verdad, es lo que es Dios. Y entonces tú lees desde el capítulo 1, cuando Pablo se pone la salutación y comienza a establecer las premisas. Dice, los griegos están pidiendo, vamos al capítulo 1, versículo 24. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Desde el 22, perdón. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Recuerdas la palabra que más utilizó al decirles? Yo no les voy a hablar con sabiduría humana, les voy a hablar con sabiduría de Dios. Y entonces establece la sabiduría como el Cristo, hermanos. ¿Alguna vez hemos aprendido que cuando en Proverbios se refiere a la sabiduría, cuando es engendrada la sabiduría, se está refiriendo al Hijo? ¿Sí lo han escuchado, hermanos? Bueno, aquí tienen una demostración en el Nuevo Testamento de cómo la sabiduría se vuelve el Hijo. La sabiduría se vuelve Jesucristo. La comprensión de Él en nuestra vida entonces hace y permite que entonces entendamos el caminar con el Señor. Entender que no entendemos. Los judíos piden señales y escuchen lo que les mostró a los judíos. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Tropezadero y locura. ¿Qué significa para ti y para mí el hecho de que Jesús haya sido crucificado? ¿Solamente un evento que dividió la historia? ¿O un evento que dividió nuestra vida también? ¿O que divide nuestra vida diariamente? Al demostrar que más allá de aquello que podemos entender, porque David mismo establece: líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellas condiciones que nos son ocultas, de aquel corazón lleno de semillas de pecado que ahí está, listo para brotar en el momento que menos te lo esperes. El sacrificio de Jesús entonces se volvió más allá de lo que aún el día de hoy tú y yo comprendemos. Les decía ayer, la condición de la sangre es que es perpetua. Dentro de las muchas capacidades que tiene esta que es perpetua. Y perpetuo quiere decir en siempre, en este momento, ahí está. Tú y yo, recuerda que somos un paréntesis dentro de la eternidad llamado tiempo. Y aquel eterno está para ti, para mí, hoy proveyendo una parte para decirnos: ¿sabes qué? Quiero que me conozcas. Sí, sí soy el Dios grande, sí soy el Dios eterno, pero tengo una provisión exacta para ti. Tú y yo muchas veces no estamos preparados para recibir la palabra completa, pero Él sabe cuál es la porción que necesitamos. El Espíritu Santo discierne nuestros pensamientos y discierne aquello que está en nosotros y provee, hermanos. Hablaban del maná hace un momento. Provee esa cantidad, esa porción. Pero de ti depende cómo es recibida esa porción de maná. De ti depende cómo llega a tus labios.
cómo llega a tu boca, cómo llega a tu dabar, cómo esa provisión de palabra, cómo esa provisión de desierto llega a tu vida y a mi vida. Amén. Y este es el testimonio. Y este es nuestro testimonio. Que Cristo fue crucificado. Que Cristo pagó el precio. Que Cristo tomó y estableció el camino para ti y para mí. El día de hoy, hermanos, todos y cada uno de los que estamos aquí nos encontramos en condiciones distintas, en circunstancias totalmente distintas. Quiero que lo apliquemos. De nada nos sirve conocer más y más y más si no podemos aplicar lo que estamos aprendiendo. Quiero que traslades a palabras entendibles a tu contexto actual. ¿Cuál es ese desierto? A tu contexto actual. ¿Cuál es esa provisión del Cordero que ha sido preparada para ti el día de hoy? No quiero darte solamente teoría, quiero que la apliquemos, hermano. A que ahí donde están tus circunstancias, donde está tu familia, donde está tu economía, donde está tu circunstancia de salud, no lo sé cómo se llame, a que ahí está el desierto, a que ahí está la palabra, a que ahí está la provisión del día de hoy, a que ahí está perpetuamente Él siendo fiel y diciéndote, voz del que clama en el desierto. Él diciéndote, aquí está mi voz queriendo proveerte. Él diciéndote, aquí está mi mano, soy yo. No le eches la culpa a las circunstancias, no le eches la culpa. Soy yo queriendo proveerte, queriendo formar algo de ti, queriendo regresarte a que vuelvas a ser mi oveja y yo el maestro, mi oveja y yo el pastor. Trasládalo a palabras entendibles para ti, hermano, para decir, Señor, gracias por esta circunstancia, gracias por esta prueba, gracias por esta dificultad, gracias. Porque entonces cobra sentido y ya no se trata de sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Establecer que Cristo es por encima de todo lo que pueda pasar aquí, por encima de todo esto, por encima de toda esta carne, de todo este orgullo que muchas veces se levanta a querer decir, ¿por qué? ¿Alguna vez se ha querido levantar en ti? Te confieso, hermano, hoy en este altar, que en mí se ha querido levantar ese decir ¿por qué? Y no es nada más y nada menos que este viejo hombre queriendo decir, mi voluntad y no la tuya. Queriendo decir, pruébame, a ver, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Delante del Señor, ¿cuánta necesidad hay? Que lo vivamos tan real y tan simple y tan sencillo como lo es Él. Te lo explico. Pablo, teniendo todo el conocimiento, teniendo toda la capacidad, teniendo lenguajes, siendo un políglota, se presenta delante de los hombres. Les dice, me propuse saber nada entre ustedes sino a Cristo y a este crucificado. Saber que se trata de Él y no voy a venir con ustedes a discutir. Hermano,
quiero aprovechar un momento para hablarte sobre algo muy real que está pasando en este tiempo. Y aún mi hermana y yo, mis papás lo hemos estado viendo. Personas con las que yo crecí, personas en fe en Jesucristo con las que yo crecí, comenzaron a estudiar la palabra, comenzaron a usar técnicas de estudio, comenzaron a utilizar em, eh, herramientas de interpretación, por mencionarte algunas. Exégesis, si lo has escuchado te va a sonar, si no te invito a que investigues de qué se trata. Te voy a decir por qué razón. Porque es bueno en la medida en la que el Señor ha provisto la capacidad en ti de pensar. En esa medida tienes tú la obligación de decir: Señor, que crezcas más tú y que mengüe yo. ¿Por qué crees que Juan decía esta palabra? Para que cada día fuera más Él. Si te ha sido dada una capacidad cognitiva, una capacidad de interpretar, ríndela a Él, rindámosla a Él. Entonces, contándote esto, hermanos, han desarrollado tanto que cualquier persona que tenga un concepto para decirles, un versículo para compartirles, tienen una respuesta para decirle: lo que me estás diciendo está mal. Porque si lo lees en el contexto, pues está equivocado, ¿verdad? Porque si lo lees en el plano histórico en el que se encontraba la persona que está hablando, a la persona a la que se dirigía, te vas a dar cuenta que está erróneo. Y entonces, hermanos, es como aquellos que Pablo exhibió diciéndoles: son aquellos que se ponen a leer a Moisés y aún tienen el velo encubierto. Y no se dan cuenta que el propósito del Antiguo Testamento es Jesucristo. Es como aquellos que leen, pero ahora a estos les pasó al revés. Entender el propósito de por qué escuchamos, por qué leemos, por qué tenemos la palabra. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Tú y yo, ayer les dije una cita y ya ni siquiera la mencioné, y hoy quiero mencionarla rápido. Si quieres, anótala y escúchala, te la voy a leer. Es primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí en este versículo se encuentra la apología. La palabra apología es respuesta. ¿Ya lo vieron? Responder, para responder con mansedumbre. Responder es apología. ¿Qué es apología? Es defensa. La apología es la defensa de la fe. Pero ¿contra qué defendemos la fe, hermanos? En la primera parte del versículo nos dice la primera condición, dice: sino santificad a Dios en vuestros corazones. Tú y yo no podemos medir a otros si primero no está Cristo en nosotros, santificado. Si quieres poner y medir al hermano que está delante de ti, que está a tu lado, lo primero que tienes que hacer es que Cristo esté santificado en ti, que Dios esté santificado en ti, que tú tengas limpios tus sentidos, limpios esta lengua que inflama todo el cuerpo, que esté limpia, ¿verdad? Porque si no, entonces lo único que va a salir de nosotros va a ser exactamente lo mismo. No quiero que me contestes, pero te voy a hacer esta pregunta para que internamente tú sepas tu respuesta. ¿Alguna vez has querido medir a tu hermano? ¿Hemos querido medir a nuestro hermano? Queriendo decirle: oye, tú estás mal en esto. Tú estás mal en esto. Fíjate lo que estás haciendo. ¿Y tú me quieres venir a enseñar? ¿Y tú quieres? Si yo te conozco, si yo sé. ¿Sabes lo único que está pasando, hermanos? Que Cristo no está santificado en nosotros, que Dios no está santificado en nosotros. Entonces en ese momento perdemos toda capacidad, y lo único que está hablando es este viejo hombre, es este ser humano que dice nuevamente yo. Cuando estás en casa,
cuando estás con las amistades y se levanta esto, ¿verdad? ¡Ah! Ya lo dije ahorita, la lengua que inflama todo el cuerpo, y es de donde proviene nuestra triple naturaleza que estudiamos, ¿verdad? ¿Lo han estudiado? Amén. Estoy volviendo a las bases porque esas bases, hermano, establecen todo aquello del comportamiento que muchas veces tenemos, y que antes de poder darnos la capacidad de juzgar o de medir, primero tenemos que empezar aquí. Amén. Pero esta bestia que se levanta, ¡ah! ¡Cállate! ¡Me tienes harto! Es que tú no me entiendes. Todos estos son conceptos diarios. ¿Sabes qué? Me voy de aquí, me voy de la casa. Yo lo vivo en unas circunstancias muy diferentes en la escuela bíblica, pero vemos y tenemos la oportunidad de notar todo esto en el corazón del ser humano, y no me estoy refiriendo al de tu hermano solamente, sino al nuestro. De esto que puede salir de ti, de esta podredumbre. Ayer les traje una taza de baño y sacábamos algo de ahí, y les decía, ¿y si les dijera que esto es nuestro corazón? El corazón humano que está lleno de semillas. Y les hablaba sobre cómo la hermana Esparza nos dice muchas veces: ¿quieres ver qué es lo que hay en tu corazón? Pues tu cuerpo da testimonio 3 veces al día cuando te sientas en la taza. ¿Quieres ver de qué eres capaz? ¿O alguna vez has utilizado esta frase? ¿O hemos utilizado esta frase? No sabes de lo que soy capaz. Aléjate, porque no tienes idea. Es verdad. Es verdad. Pero si tú y yo hemos decidido ser hijos de Dios, si tú y yo hemos puesto nuestra voluntad sumisa delante de Él, entonces esta condición no tiene sentido para nosotros. El único sentido es Cristo. Y qué difícil, ¿verdad? Qué complicado, pero qué necesario, hermanos, porque lo necesitamos. Y no con esto te digo, ya a partir de hoy, a partir de este momento todo va a salir bien. No, pero tienes la oportunidad ahora de procesar esto y decir todos los días: ayúdame todos los días, ayúdame en este momento. Así como tú me has dado la provisión, por favor dame la provisión para que mi carácter no se levante. Porque si hablo yo, entonces ya valió, dicen. Santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados. Aparejados es preparados para responder con mansedumbre y reverencia. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Aprended de mí. Jesús quería nada más que lo pusiéramos como maestro porque sí, no, sino porque había desarrollado en él la mansedumbre. Había desarrollado en él esta capacidad de decir: no voy a hablar aquello que sepa que proviene de mí. Todo aquello que hablaba Jesús venía del Padre. Y sí, enjuició muchas veces el comportamiento, sí, pero antes de pararse en ese punto, él primero había santificado a Dios en su corazón. Demostración: estaba el templo, pero ¿con qué palabras fue que los reprendió? Con la palabra de Dios, diciéndole: este lugar es casa de oración. Deja que la palabra hable por ti. Y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Entonces, ¿qué se estaba levantando? ¿Se estaba levantando el Jesús que podía tomar la capacidad humana? Se estaba levantando la palabra en él como testimonio de decir: aquí dice. Y tú y yo todos los días somos retados, hermano, y hay una razón para comprender y para entender la palabra como nuestra llenura.
Y es que todos los días somos tentados y todos los días somos puestos a prueba. Y todos los días debe de haber una provisión. Así como provees a tu cuerpo natural, provee a tu cuerpo. Perdón, a tu hombre espiritual. Provee a tu hombre espiritual de aquella parte que necesita escuchar a su Padre. Y léelo en esta capacidad de decir: Señor, enséñame hoy, ayúdame hoy, no tengo idea de qué voy a pasar. Si alguien tiene un tiempo de comunión con el Señor, por favor no lo pierdas y fortalécelo cada día más, porque no tenemos idea de lo que vamos a confrontarnos, a lo que nos vamos a enfrentar en ese día, que nuestro jefe nos va a sacar la canita y nada más te tragas la saliva, ¿verdad? Para ese día, para ese desierto necesitamos nuestra provisión. Amén. Para ese día necesitamos nuestra provisión del verbo. Mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón. La palabra razón es logos, y en alguna ocasión yo les hablé sobre el logos. ¿Quién es el logos, hermanos? El verbo, Cristo. Ya vamos a acabar porque si no, no paro. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Amén. Qué bueno. Gracias a Dios. Créanme que traía muchísimas citas y cosas, pero espero que esto sea lo suficiente para poder darle al Señor la gloria, darle al Señor la honra y decir: gracias, Padre, por lo que nos enseñas, y si hay otra oportunidad, luego les comparto otras cosas. Amén. De lo que de manera práctica, hermanos, he tenido que aprender. Así como te hablé de un ejemplo de unos amigos que han tomado esta actitud y que a cualquiera tienen una respuesta, hermanos, también he visto un amigo mío que tiene una iglesia aquí en Monterrey, una iglesia no del movimiento, pero una iglesia que se enfoca mucho en el evangelismo como tal. El evangelismo a personas drogadictas, alcohólicas. Tienen una casa de rescate, una casa de rescate. Esta iglesia, por así decirlo, está en la base, ¿verdad? Está salvación solamente, comparten salvación, es un mensaje constante. Hace poco mi amigo subió un estado que me impresionó, que de verdad me impactó más allá de lo que él quizás se imagina, porque me dio algo tan fuerte que dije: Señor, perdóname. Y ahorita ustedes lo van a entender por qué expresé esta frase. Escribió: Dios me regaló algo hoy. En este tiempo Dios va a levantar a hombres que van a entender el libro de Cantares, porque el Señor Jesús quiere una relación de esposa con su iglesia. Algo nuevo tal vez, pero algo que Dios va a levantar. Díganme si es algo nuevo para nosotros. Y fue tanto el peso y dije: ¿cuántos años tiene el Señor llamándonos, verdad? ¿Cuántos años tiene el Señor dándonos la oportunidad y el mensaje suficiente para desarrollar de nosotros la esposa? Para ir entrenando, preparándonos para ese lugar. Y todos decimos: sí, vamos a estar en la esposa, sí queremos. Pero la hermana Hicks en alguna ocasión dijo: nos vamos a llevar sorpresas al ver quiénes están ahí. Y esto en mi cabeza fue un boom, porque ¿recuerdas aquel anfitrión, aquel novio que invitó? ¿Y que quiénes estaban en esa boda? Nadie había llegado. Entonces, ¿a dónde fue? A las esquinas. Y trajo a aquel que quizá no lo merecía, al vagabundo, al pobre. Trajo de esos lugares que decían: yo sí quiero. Y tal vez no había la condición, y tal vez no había el mensaje. Pero si tú y yo no queremos, hermanos, si tú y yo no queremos esta relación donde entendamos que el Padre está ahí, entendamos que Jesús está ahí proveyéndose a sí mismo para la esposa,
proveyéndose a sí mismo con estas porciones de prueba, de placer y dolor, para decir: quiero una esposa de ti. Alguien más va a decir: yo quiero. Alguien más va a decir: yo quiero. Si tú quieres, hermano, aquí está. Si quieres intentarlo en tus fuerzas, te puedo decir que quizá lo logres. Que pases el día de mañana, sí, pero eso no necesariamente tiene que ver con Cristo en ti. Eso no necesariamente tiene que ver con que haya crecido algo en nosotros. Establezcamos nuestra posición delante de Él, humillados, puestos en tierra, diciendo: tú eres mi fortaleza, tú eres mi verdad. Amén. Se me fue el tiempo, hermanos, pero espero que hayan aprendido algo y que recibamos esto y digámosle al Señor: esta es la posición que quiero mantener delante de ti. Esta es la posición. Hermano Elías, ¿me puedes ayudar, por favor? Y quiero decirte, hermano, algo que me sucedió. No sé si se los conté, pero siento contarlo el día de hoy. El año pasado para mí fue de muchas pruebas, para mí fue de muchas dificultades, obviamente, ¿verdad? Tenían que venir, pero para ser más específico con ustedes y contarles la experiencia, aquel que la escuchó, gracias a Dios, pero ahora te puedo decir a ti que por primera vez escuchas este testimonio, que vale la pena servir al Señor y que son las experiencias con Él las que marcan la diferencia en nosotros, y esas experiencias solamente vienen a través de su palabra, a través de la provisión que Él tiene. Yo me encontraba con una confrontación mental mía de decir: esto es verdad, esto no, ¿qué está pasando? ¿Por qué sí esto? ¿Por qué no esto? Ustedes lo saben, algunos, mucho tiempo estuve lejos del mensaje, y en ese tiempo buscaba yo al Señor, sí, y entendí muchas cosas. Pero esto vino como un shock para mí. El mensaje de la esposa vino como un shock, y querer retar y querer cuestionar todo y querer preguntar todo. ¿Sabes que ninguna de mis preguntas fue respondida? ¿Por qué razón? Porque lo único que iba a traer iba a ser muerte a mí. La ley por sí misma trae muerte, hermanos. Entonces, cuando le pregunté a un hermano, el hermano Steve, si alguien lo conoce, director de El Hogar Victoria, abrí mi corazón con él mucho tiempo y le pedía que me ayudara, y el hermano Steve se dio cuenta que no necesitaba más teoría. Me dice: ¿sabes qué me hace permanecer a mí? Si ustedes platican con él, es un hombre que conoce mucho, que sabe bastante de teología. Lo que me hace permanecer son las experiencias con el nombre, porque una experiencia con el nombre yo no la puedo explicar, yo no la puedo entender. Y entonces yo llorando, había un evento, no recuerdo cuál, pero yo llorando le decía al Señor: si una experiencia me va a hacer que vuelva a los pies de la cruz, dame esa experiencia. Si una experiencia con tu nombre va a hacer que vuelva yo a mi posición de decirte: nada de lo que sé es algo delante de ti, entonces dámela. Y cuando pasó esto, comenzó a cantar las personas canciones que proclamaban el nombre, el nombre, el nombre de por medio. Y sí, había gente saltando y alabando y teniendo demostraciones, pero yo solamente estaba llorando y llorando y llorando. No me movía nada y seguía caminando y seguía caminando. Cuando menos lo esperé, ya estaba a mediación de las sillas, y yo, en mí había solamente esta oración: dame una experiencia contigo, dame una experiencia que cambie mi manera de vivir, mi manera de pensar. Y entonces alguien tomó mi mano derecha, volteo y no reconozco a la persona que está aquí. Alguien toma mi mano izquierda, volteo y no reconozco a la persona que está aquí.
postro mi cabeza y digo: gracias, Señor, por ellos que están orando por mí. Alguien viene y pone su espalda justamente en mi cabeza. Intento separarme y esta espalda vuelve a topar conmigo. Alguien pone sus manos sobre mi espalda y, cubierto por las 4 esquinas, ahí me tenían a mí. Cierro mis ojos, abro mis ojos y volteo a ver, y de mi lado derecho ahora veo al hermano Héctor Miguel. Ya me habían soltado y se había despegado. Volteo a ver a mi lado izquierdo y veo a la hermana Satoko. Al frente de mí estaba el hermano Rafa Falcón, si ustedes lo conocen, grandotote. Ya no volteé atrás, porque ya con esos 3 yo ya tenía suficiente para decir: ¿qué pasó? ¿Por qué no los reconocí si yo los conozco, si yo sé quiénes son? ¿Qué sucedió? Y solamente pude entender que era su nombre rodeándome y decirme: así va a ser de ahora en adelante. Aquello que tú no entiendes, vas a darte cuenta que soy yo. Aquello que tú no comprendes, vas a ver que soy yo. Aquello que no tienes idea de por qué está pasando, vas a saber que soy yo rodeándote y dándote experiencias con mi nombre. Esas son, hermano, aquellas que proveen de la manera que menos te lo esperes, diciéndote: aquí está mi nombre rodeándote. Aquí está mi nombre rodeándote. Y de esa forma, hermanos, estaba Juan el Bautista ahí esperando, y cuando ve a Jesús dice: aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero entonces se presenta delante de él y dice: yo no le conocía, yo no sabía quién era ese hombre que bajaba, siendo que en lo natural había un lazo familiar. Dice que vino el Espíritu Santo sobre él y dice: yo no le conocía. Pero si no es hasta que la voz del Padre, esa voz de Abar que lo utilizó a él para hablar a otros, viene y le recuerda: ¿te acuerdas que te dije que aquel sobre el que posare mi espíritu, este sería el Hijo? Entonces dice: yo le conocí, yo sabía que se trataba de él. Así, hermanos, tú y yo, la provisión de palabra, quizá no la vas a entender, pero es el pasto que necesitas. Dice el Señor: ya no trates de luchar por ti mismo, ya no lo hagas en tus fuerzas, ya no lo hagas en tu provisión, ya no lo hagas contigo por delante. Aquí estoy yo. Soy yo, ya no preguntes, sí soy yo trabajando contigo, sí soy yo llevándote a ese punto donde entiendas que soy tu Dios, que provee placer y dolor. Ya no trates, ríndete a mí. Soy yo. Si hoy necesitas una experiencia con Él, presentémonos pequeños, presentémonos sin tener nada y decirle: aquí estoy. Solamente darle la gloria a Él y decirle: es tu gloria, eres tú, se trata de ti. Ayúdame a recordarle a todo mi ser que se trata de ti. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu santidad, me acerco a tu trono.
sin palabras que puedan describir tu consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro. Gloria incomparable es tu gloria, oh Dios. Humilde me postro, rendido te adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Humilde, humilde me postro, rendido te adoro, mi vida es la ofrenda